Con estos ejemplos espero aclarar algunas dudas para poder desarrollar el tema del cálculo de los límites de funciones. Antes que nada necesito aclararles que es necesario aprendernos algunas leyes en cuanto a los cocientes. En esta tabla Shannon he dibujado los cocientes que debemos tomar siempre en cuenta cuando estemos calculando límites. El primero dice 0 dividido constante. Cuando usted divida 0 entre constante, el resultado o el cociente siempre va a ser 0. Cuando sea al contrario, cuando divida una constante entre 0, el resultado es prácticamente no existe o de manera indefinida. Tenemos que tomar en cuenta también que al dividir infinito entre una constante, el resultado es infinito. Y cuando es al contrario, constante dividido entre infinito, el resultado es 0. Por extraño que le parezca, así es la ley. En cuanto a productos y sumas, tenemos que al sumar el 0 con una constante, el resultado es la misma constante. Y al sumar el infinito más la constante, el resultado siempre es infinito. Igualmente, para cuando usted multiplica 0 por constante, el producto es 0. Es obvio que usted multiplicando 0 por cualquier número, el resultado es 0. Y cuando se multiplica la constante con el infinito, el resultado también es infinito. Aparte de esos cocientes, tenemos dos cocientes importantes que debemos tomar en cuenta. Veamos aquí. Tenemos que al dividir 0 entre 0, a esta forma se le llama forma indeterminada. Si divide 0 entre 0, no hay ningún resultado. No vaya a pensar usted que es 0 el cociente, no. Si usted divide 0 entre 0, prácticamente en cuestión de límites es una forma indeterminada. Igualmente, si el resultado del cálculo de un límite le sale infinito dividido entre infinito, también es indeterminación. Estos cocientes no indican que el límite ya sea ese, sino hay que evitarlo, hay que evitar esta indeterminación y hay un método para hacerlo, pero lo vamos a explicar con los siguientes ejemplos. Veamos. Hay un ejemplo aquí en la pizarra que dice que debe calcularse el límite de y igual a 4x cuadrado más 5 entre 2x menos 1 cuando la x tiende a infinito. Entonces el primer paso es obligatorio calcular el límite por sustitución directa. Entonces decimos, si vamos a calcular el límite, usamos la simbología apropiada, que es escribir primeramente lim x tiende hacia infinito, porque la tendencia es esa precisamente. Después de haber escrito ese símbolo, procedemos a escribir la función. La función es esta que vemos de este lado. Aquí voy a circular para que usted lo tome en cuenta, no vaya a escribir la y aquí tampoco, porque ya no es la función completa la que debe escribir, sino solamente la equivalencia. Entonces, lo que vamos a escribir aquí es 4x al cuadrado más 5 sobre 2x menos 1. Este es el orden para resolver. Si usted ya escribió la simbología y ya escribió la esencia de la función, entonces ahora sí procedemos a hacer nuestra sustitución directa. Significa entonces que esta letra x del numerador y del denominador van a ser sustituidas por esta tendencia de infinito que tenemos porque le estamos aplicando uno de los teoremas que ya sabemos. Procedamos. 4 paréntesis infinito al cuadrado más 5 sobre 2 por infinito menos 1. Lo que hicimos fue simplemente sustituir la letra x por la tendencia infinita que tiene acá. En cuanto a las constantes, todos sabemos que el límite de una constante es exactamente la misma constante, el 4, el 2, el más 5 y el menos 1. Se quedan en su lugar y procedemos a hacer nuestra operación. Infinito al cuadrado es infinito, por 4 sigue siendo infinito más 5. Eso es en el numerador. 2 por infinito, como ya lo hemos visto, es infinito menos 1. Y al simplificar tendríamos aquí que infinito más 5 es infinito, infinito menos 1 también es infinito. Por lo tanto, a esto se le llama una forma
indeterminada. Esta es una forma indeterminada. Significa que el límite no está definido, no está claro y tenemos que proceder a hacer algo para poder calcular un verdadero resultado, un resultado que nos convenza. Si el cálculo de la sustitución directa le da a usted indeterminación, ya sea infinito sobre infinito o 0 sobre 0, debe ir al segundo paso. El segundo paso es simplificar la función. Entonces viene usted y escribe la función completa con todo y su variable dependiente, como usted lo está viendo en este momento. No escribí solamente la esencia como lo hice aquí antes en el primer paso, sino escribí toda la función y voy a proceder a hacer una simplificación. Las formas de simplificar una función son a través de la factorización o a través de una división. En este caso, nuestro problema dice que como es una indeterminación de infinito sobre infinito, vamos a dividir cada uno de estos 4 términos, estos 2 de arriba y estos 2 del denominador, los vamos a dividir entre la potencia más grande que tenga la variable independiente. La potencia más grande que tiene la variable independiente es en este caso el x cuadrado. Entonces decimos 4x al cuadrado, que es el primer término, lo dividimos dentro de esa potencia que es x al cuadrado. El siguiente término es el 5, también a él lo dividimos dentro de esa misma potencia de x al cuadrado. Entonces vamos a repasar un poquito, porque esta x al cuadrado es muy importante. ¿De dónde la saqué? Pues es la mayor potencia que tenga la x en el problema, en la función. Si fuera x cubo, pues tendríamos que dividir entre x al cubo. Si fuera alguna otra potencia, tendríamos que hacerlo. Pero en este caso, ¿cuál de las dos potencias es mayor? ¿X al cuadrado o x a la 1? Pues x al cuadrado, y eso es lo que nos lleva a dividir los dos términos del numerador entre esa potencia. Igual en el denominador, 2x sobre x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. Después de esto, entonces ya procedemos a hacer una simplificación y decimos 4x al cuadrado dividido dentro de x al cuadrado, pues solamente nos queda el número 4. Usted ya sabe que por simple inspección podemos decir que este con este se eliminaron por estar multiplicando y dividiendo al mismo tiempo. En la siguiente fracción no podemos simplificar nada, lo dejamos así. En el cociente, perdón, en el denominador tenemos 2x sobre x cuadrado, pues nos quedaría 2 sobre x, haciendo una simplificación correcta. Y en la última fracción no podemos simplificar porque tenemos que dejarlo así, no hay manera de simplificar tanto el cociente de arriba como este de abajo. Este de aquí sí pudo eliminar la letra x con el exponente y nos queda 2 sobre x como vemos allá. Muy bien, ya la función está simplificada, eso es todo. Vamos obligatoriamente al tercer paso. El tercer paso dice que usted ahora debe hacer un nuevo cálculo del límite. Entonces, volvemos a escribir la simbología del límite que tiende hacia el infinito, pero ya no de la función original, sino de la función simplificada, que sería 4 más 5 sobre x al cuadrado sobre 2 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado. Procedemos entonces a hacer nuestra simplificación y ahora nuestro cálculo de límite, y por sustitución directa de nuevo. Entonces, ¿cuál sería el límite de la constante 4? Seguimos con el 4. De la constante 5 en el numerador se queda igual, pero de la x al cuadrado sería una tendencia de infinito al cuadrado. En el denominador tendríamos 2 sobre infinito, muy bien, apuntamos aquí el infinito que es la sustitución que estamos haciendo, menos 1 sobre infinito también elevado al cuadrado, y procedemos a hacer, después de nuestra sustitución directa, vamos a hacer nuestras simplificaciones. El 4 sigue siendo 4, constante sobre infinito, como ya lo hemos visto en los cocientes,
cuando dividimos constante dividido infinito es igual a 0. Entonces decimos 0. Constante sobre infinito, otra vez 0, menos constante sobre infinito igual 0. Por lo tanto, en el numerador nos quedaría 4 más 0 igual que 4, y 0 menos 0 nos queda 0. Esto nos lleva a un resultado que dice, como ve usted aquí es una constante dividido 0. ¿Qué podemos obtener de esto? Muy bien, constante dividido 0 es igual a no existe. Entonces la respuesta aquí es que no existe. Como ve, nuestra respuesta en este problema es no existe. Pero ¿por qué tuvimos que aplicar los 3 pasos? Porque al hacer el primer cálculo nos dio una forma indeterminada. Esto significa que si al hacer el primer paso a usted no obtiene ninguna forma indeterminada de estas dos, que son 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, no tiene por qué hacer los otros dos, porque automáticamente usted no obtuvo una forma indeterminada. Entonces prácticamente el límite ya es una respuesta, el que usted calcule aquí. Pero si obtiene una de estas dos formas en este primer paso, es obligatorio hacer el resto. Vamos a desarrollar otro ejemplo. Veamos, borro por aquí y veremos un ejemplo más, a ver si con esto podemos aclarar un poco más nuestras dudas. La siguiente función dice que debemos calcular el límite de la función 3x menos 1. Como usted puede ver, las funciones siguen siendo bastante racionales, es decir, son fraccionarias porque en el denominador tenemos la variable x. Entonces tenemos aquí la función, perdón, aquí no es 1, es número 2, cuando x tiende hacia el número 1/3. Esto es para los que nos encanta trabajar con números fraccionarios. Entonces, verifiquemos que todo esté bien copiado desde el texto. Perfecto. Como dijimos, procedemos a hacer el primer paso. ¿Qué es lo primero que hacemos? Calcular el límite de esta función con esta tendencia. Entonces, de nuevo, escribimos el símbolo. No se le olvide el símbolo lim de x que tiende hacia 1/3. Y vamos a escribir enseguida la esencia de nuestra función, que sería 3x menos 1 sobre 3x al cuadrado más 5x menos 2. Muy bien. Con este tercio de tendencia vamos a sustituir la letra x para poder aplicar el teorema de la derivada de las variables independientes. Entonces procedemos y decimos 3 y entre paréntesis 1/3 menos 1. Así quedaría sustituida la x en el numerador, y en el denominador también 3 entre paréntesis 1/3 que se eleva al cuadrado más 5 por otro tercio menos 2. Como usted puede ver, hay tres sustituciones. La letra x se sustituyó por el mismo número en las 3 ocasiones. Entonces es importante que veamos esa parte. Ahora vamos a desarrollar todo lo que está propuesto ahí. ¿Cuánto sería 3 por 1/3? Serían 3/3, que equivale a un entero. Entonces continuamos con nuestro procedimiento por acá. Voy a hacer una flechita aquí de este lado y decimos un entero menos un entero, un entero menos un entero. Por favor, escribámoslo. 3 por 1/3 es 3/3, que equivale a un entero. Veamos, el denominador es un poquito más complejo, pero vamos a hacerlo despacio, no sin apresurarnos. 1/3 al cuadrado sería 1/9 por 3, entonces tendríamos 3/9. ¿Ya? 1/3 al cuadrado es igual a 1/9
por 3, tendríamos 3 novenos, más 5 por 1/3, tendríamos 5 tercios, menos el número 2. Entonces ahora resulta que esta fracción de 3 novenos puede quedar simplificada como 1/3, si usted lo ve, 1/3. Entonces tendríamos que al simplificar ya llegamos en esto, 1 menos 1, copiémoslo para seguir ahí. ¿Cuánto sería 3 novenos? Es equivalente de 1/3. 1/3 más 5 tercios son 6 tercios. Y 6 tercios equivale a 2 enteros. Entonces 2 enteros menos los otros 2 que tenemos acá. Aquí serían 6 tercios de aquí hacia acá. 6 tercios menos 2. Perdón, 6 tercios sería igual a 2 enteros menos 2. Ahí estaría. Entonces usted ve que se obtiene un 0 en el numerador, porque 1 menos 1 es 0 y 2 menos 2 es 0. Por lo tanto, esto también es una forma indeterminada. ¿Qué significa esto? Que como el límite no se aclaró, no se resolvió, debemos proceder a un segundo paso. Y en el segundo paso tenemos que copiar toda la función. Cópiela tal y como está. Aquí no está calculando límite usted, sino simplemente vamos a copiar la función con la finalidad de simplificarla. Muy bien. Ahora, ¿se recuerda usted que el método que aplicamos para simplificar el primer problema fue dividir cada término entre la potencia mayor? Pero aquí no lo vamos a poder hacer. Aquí vemos que hay un trinomio que es susceptible de factorización. Entonces, el método para poder trabajar la simplificación de esta función sería la factorización. Entonces, procedemos. 3x menos 1 no tiene simplificación, pero el denominador sí lo vamos a factorizar. Recordemos cómo factorizar este trinomio que es de la forma ax al cuadrado por más bx más c sería, ¿verdad? Entonces recordemos que todo el trinomio se multiplica por el coeficiente del primer término, que en este caso es 3, y tendríamos 9x al cuadrado. 3 por 5 es igual a 5 por 3, porque este no se hace, y 3 por 2 es 6. Teniendo el trinomio de esta forma, aquí estamos haciendo la factorización, recuerde usted. Entonces aquí decimos 9x al cuadrado. Vamos a proceder mejor de este otro lado a ver qué hacemos. Entonces, si ya lo tenemos de esta forma, ahora tenemos que hacer dos grupos. Y decimos, ¿cuál es la raíz cuadrada de 9x al cuadrado? Es 3x, y escribimos 3x en ambos. Este signo es positivo desde el primer grupo, y el producto de más por menos sería menos acá. Y luego ustedes buscan dos números que al multiplicarlos les dé 6, y esos mismos dos números le tienen que dar al sumarlos el 5. ¿Cuáles dos números podrían ser? Podrían ser 6 y 1. 6 por 1 es 6, o sea, más 6 por menos 1 es menos 6. Pero si a más 6 le resta menos 1, le queda más 5. Muy bien, ahí coincidimos. Por lo tanto, tenemos dos factores aquí en este producto. Entonces, ahora veamos cuáles serían las simplificaciones acá. Estos dos factores se van a dividir dentro de este número 3. Podríamos 3 por 1 aquí, que son dos factores diferentes. Este grupo se dividiría entre 3 y este otro grupo entre 1. Entonces decimos x más 2 y en el otro 3x menos 1. Como ve usted, estos dos factores son el resultado de factorizar este trinomio. Entonces voy a escribirlos aquí con otro color. Voy a escribirlos aquí, x menos 2, perdón, más 2, y en el otro 3x menos 1. Y si usted se da cuenta,
Ahora resulta que podemos simplificar bastante sencillo, porque siendo estos los dos factores de este trinomio, un factorizado acá, entonces podemos decir que este factor es idéntico al que está acá en el denominador y se simplifica entre sí. Por lo tanto, la simplificación aquí arriba nos quedaría el número 1, es en el numerador, y en el denominador nos quedaría esto. Esta sería nuestra función ya simplificada. Significa que ahora ya solo nos toca ir al tercer paso. Voy a borrar esta parte para hacer nuestro tercer paso. El tercer paso para poder trabajar es ahora de nuevo calcular el límite. Significa que debemos escribir la simbología límite de x que tiende hacia 1/3, es esta misma tendencia, pero ahora ya no escribimos esta función, sino la función simplificada, que es 1 sobre x más 2. Entonces decimos, el límite de la constante 1 sigue siendo 1, el límite de la x tendríamos entonces ahora 1/3, y el límite de 2 sería el mismo número 2. Seguimos resolviendo. En el numerador tenemos el número 1 y decimos 1/3 más 2 enteros. Si todo lo pensáramos en tercios, ¿cuántos tercios habría aquí? Serían 6 tercios, ¿verdad? 6 tercios más 1/3 serían 7 tercios. Y por último, dividimos un entero entre 7 tercios, sería 1 por 3 es 3 y 7 por 1 es 7. Entonces un entero entre 7 tercios nos daría 3 séptimos. Entonces el límite de nuestra función original cuando x tiende a 1/3 ya no es 0 sobre 0, sino es 3 séptimos, porque se evitó la indeterminación. Así es que con estos dos ejemplos espero haber aclarado bastante las dudas. Tengo otro ejemplo que ponerles porque es necesario hablar de otro. Muy bien, veamos acá. Hay un ejemplo más que es bastante sencillo y dice que usted debe calcular el límite de la función y cuando la función, vamos a trabajar esta de acá, sería la raíz cuadrada de 2x más 3 menos x sobre x menos 3. Cuando la x tiende hacia el número 3. Muy bien, ahí está. Ahora veamos, ¿qué hacemos? Primer paso de nuevo. Y calculamos el límite, no se le olvide la simbología, el lim, o sea, límite, cuando x tiende a 3, y ahora de un tamaño bastante especial, escribimos la función, el símbolo del radical, que solamente abarca hasta el número 3, menos x que está fuera del radical, no lo vaya a incluir, y el denominador es x menos 3 y procedemos a hacer nuestra sustitución directa. Como x tiende a 3, todas las x van a ser sustituidas por el número 3. Hagamos esto. 2 por el número 3 más 3 menos 3 y en el denominador tendríamos 3 menos 3. ¿Ves? ¿Usted se dio cuenta? 1, 2, 3 veces quedó la x sustituida precisamente por su valor, que es la tendencia de la variable independiente. Ahora hacemos nuestras operaciones. 2 por 3 son 6 más 3, serían 9. Por lo tanto, nos quedaría raíz del número 9 menos 3. Y aquí no voy a simplificar nada obvio todavía. Quiero que veamos esto. ¿Cuál es la raíz cuadrada del número 3? Sería entonces 3 menos 3 entre 3 menos 3. ¿Qué nos da esto como resultado? Muy bien, aquí sigo con el proceso. 0 en el numerador y 0 en el denominador. Significa que es una forma indeterminada. Entonces
tendremos que ir al segundo proceso. Segundo proceso es tomar nuestra función, no vamos a calcular límites, sino vamos a escribir nuestra función y igual que la raíz de 2x más 3 menos x sobre x menos 3. Y la tenemos que simplificar, pero si usted nota en el numerador no se puede aplicar ningún caso de factorización, y menos en el denominador ya está bastante simple. Entonces, ¿de qué manera se va a poder simplificar esto? Nada más que usted ve que el numerador es un número irracional, entonces multiplicamos toda la función por la conjugada de este binomio. La conjugada es esta expresión. ¿Recuerda usted que esto ya lo estudiamos? Este proceso es un poco más prolongado. Entonces, esto que estoy escribiendo aquí es una fracción equivalente al número 1 porque su numerador y su denominador son iguales. Entonces, a la hora de dividir esta expresión entre esta es el número 1. Entonces, es como si estuviéramos multiplicando la función sin tomar en cuenta la y, nada más esto. Todo esto por esto que está acá. Multipliquemos. Si usted nota, podemos aplicar un producto notable aquí. El producto de la suma por la diferencia de dos cantidades iguales es igual al cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces, la primera cantidad es el radical y lo elevamos al cuadrado, menos la segunda cantidad es x y también la elevamos al cuadrado. Y de esa manera estamos ya racionalizando el numerador porque es el número irracional en este caso. Y de este otro lado pues no se puede multiplicar así nada más. Vamos a dejar para no complicar el procedimiento, vamos a dejar el producto indicado de esta forma. Vean, aquí quedó el producto indicado de estos factores, este factor contra este. Y aquí, pues, el producto notable de la suma por la diferencia de dos cantidades exactamente iguales. Ya sabemos que es el cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda. Entonces, esto nos hace pensar en esto. Si lo vemos, podemos simplificar este exponente con el radical y solo nos va a quedar en el numerador 2x más 3 y en el otro lado nos queda menos x al cuadrado y en el denominador pues seguimos escribiendo exactamente lo mismo, 2x más 3 más x en este caso. Como ven, el pizarrón se nos está haciendo pequeño, pero creo que vamos entendiendo. Espero que esté entendiendo esa parte. Esto se llama racionalización del numerador irracional por medio de la expresión conjugada que se ve en el tema de radicales. Eso el año anterior. Bueno. Ahora tenemos un polinomio aquí que es susceptible de factorización. Si usted lo quiere ordenar, vamos a ordenarlo. ¿Qué le parece si lo encerramos entre un paréntesis y decimos lo siguiente de esta forma? Mire, este término que estaba aquí al final lo pusimos al principio, pero lo encerramos entre paréntesis y le cambiamos signo. Igual este estaba al principio, como era positivo, al encerrarlo queda cambiado su signo, igual el 3, de la misma manera. Eso significa que aquí podríamos simplificar un poquito, pero sigamos copiando nuestro denominador en esta forma. Vean. Muy bien. El signo negativo lo copiamos aquí y nos parece que el polinomio del numerador tiene dos factores y es de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Cuáles son? Le sacamos la raíz cuadrada al primero, que sería la letra x. El signo negativo sería aquí y el producto de menos por menos sería más por acá. Y buscamos dos números que al multiplicar nos dé menos 3 y al sumar nos dé menos 2. Prácticamente sería 3 y 1. El 3 y el 1. Menos 3 multiplicado por más 1 sería menos 3.
y menos 3 restado con más 1 nos daría menos 2. Entonces ahí estamos. Y en el denominador tenemos x menos 3 y nuestro denominador completo sería de esta forma. ¿Se dio cuenta? Que ahora tenemos un factor que se puede simplificar. Este x menos 3 se puede simplificar con este otro de acá. Y el resultado nos daría, entre paréntesis, x más 1 sobre la raíz cuadrada de 2x más 3 más la letra x. Esta sería nuestra función ya simplificada. A esta va a haber que aplicarle el tercer paso calculando de nuevo el límite. Entonces borraremos por acá. Voy a borrar esta parte. Borro aquí. Y utilizo la función simplificada que es menos, entre paréntesis, x más 1 sobre la raíz cuadrada de 2x más 3 más x. Como ven, no escribí la y. No vaya a escribir y aquí ni el signo de la igualdad porque no se debe hacer. Entonces, copiamos la función simplificada y procedemos a hacer nuestra sustitución directa. Ya tenemos de nuevo el signo negativo, el número 3 más 1 y en el radical 2 por el número 3 más 3 más 3. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ir borrando lo que no nos sirva porque necesitamos espacio. Aquí tenemos menos 4 en el numerador. En el denominador tendríamos 2 por 3, 6 más 3, sería raíz de 9 más 3. Entonces tendríamos menos 4 en el numerador y en el denominador la raíz cuadrada de 9 es 3 más 3, sería el número 6. Para simplificar, finalmente decimos negativo dividido positivo, nos daría negativo todo el resultado. Y 4/6 se puede simplificar en 2/3. Como ve, también se pudo trabajar. Desde luego que al principio daba una indeterminación de 0 sobre 0, pero simplificando la función de esta forma y no aplicando factorización ni los cocientes que ya vimos, sino una racionalización del numerador irracional. Entonces, con estos ejemplos tenemos aclaradas algunas dudas. Espero que ustedes puedan seguir adelante con esta tarea antes de su examen parcial. Muchas gracias.